Seguimos en cuestión de prioridades. La presencia del lobo en el campo es algo que siempre ha preocupado a los ganaderos de la comunidad, pero desde hace 4 años, cuando el gobierno incrementó su protección y prohibió su caza, este sector vive en vilo cada día porque los ataques se han multiplicado. Y ahora ya hay datos incontestables que lo corroboran. Los ataques a la ganadería se han incrementado un 47% desde 2021. Solo el año pasado murieron casi 6.000 reses y la Junta ha tenido que pagar unas indemnizaciones récord de 5 millones de euros, cuando antes este gasto no superaba el millón. Las comunidades loberas y el PP vuelven a la carga para que el Ministerio de Transición Ecológica dé marcha atrás y saque al lobo del listado de especies protegidas. Hoy se ha dado un paso importantísimo en la Cámara Alta y para hablar de todo esto está con nosotros el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ahora esto ya no es una guerra política, ya estamos hablando de datos, de censos alarmantes, preocupantes. Ustedes cuentan además con el apoyo de las 3 organizaciones agrarias. Como decía, hoy el Senado ha aprobado una iniciativa del Partido Popular con el apoyo de Junts y el PNV para pues sacar del lobo de esta lista de especies protegidas, y se va a debatir en el Congreso la semana que viene. Consejero, yo no sé si tiene usted alguna esperanza de convencer a la nueva ministra, relativamente nueva ministra de Transición Ecológica, una vez que Teresa Rivera ya no está en el cargo, y no sé si este apoyo que hoy ha recibido el Senado a esta iniciativa ya les asegura que en el Congreso pues esto tenga una solución. Bueno, yo creo que lo que tiene que convencer a la ministra y al equipo ministerial y al Gobierno de España son los datos y los hechos, los datos nacionales, lo que está pasando en Europa y por tanto son incontestables, ¿no? Se está convirtiendo en un reducto aislado al margen de toda realidad europea, nacional y de todos los sectores implicados. Por tanto, yo creo que los datos son muy tozudos y la acción política de Europa, hombre, no les puede dejar inermes. Yo creo que, me gustaría puntualizar, antes de empezar, si me lo permite, si es procedente, yo creo que aquí quiero dejar 2 principios muy importantes. Aquí hay quien interesadamente trata de poner este contexto en lobo o ganadería. No, eso, la Junta no está en esa dinámica. La Junta está por la coexistencia y el equilibrio con la protección del lobo, que la convivencia que siempre ha existido, y quien ha protegido el lobo ha sido la Junta de Castilla y León a través de planes de conservación y gestión durante quinquenios, que ha permitido un crecimiento importantísimo de las poblaciones, como lo ha demostrado el último censo que hemos hecho. Por lo tanto, no se trata de proteger al lobo o a la ganadería, se trata de que coexistan las 2 especies, ¿no? Y además, en segundo lugar, detrás de la ganadería hay personas, y por lo tanto se trata de conservar la vida de nuestros pueblos, la forma de vivir de nuestros pueblos, el equilibrio ecológico, la lucha contra los incendios forestales, que se vería perjudicada por el abandono de la ganadería extensiva y semiextensiva, y por lo tanto hay una serie de intereses muy importantes. Nosotros tratamos de buscar ese equilibrio y coexistencia, por lo tanto que no nos sitúen en decir no, es que ustedes quieren acabar con el lobo, no, quienes han querido acabar con la ganadería ha sido el Gobierno de España. Nosotros buscamos el equilibrio y la coexistencia. Y la segunda idea, si me permites, es que no se trata ahora de desproteger al lobo. Tú hablabas del listado de especies de protección, no, de protección especial. Se trata de establecer una simple protección y no una estricta protección que tiene ahora, que impide que las administraciones gestionemos vía caza o vía cualquier tipo de gestión de la especie. Por lo tanto, dejemos esos 2 principios sentados. Sí, porque el lobo no se puede cazar, vamos a decirlo así. Vamos con el plano político. A mí me ha sorprendido que Junts decida en el Senado votar a favor de esa iniciativa del PP. ¿Usted cree que la próxima semana, cuando se vea al Congreso, esos 7 votos de Junts, de los que tanto se habla últimamente, van a mantener lo que se ha votado hoy en el Senado? Porque si eso es así, saldría adelante esa iniciativa. PP, Junts, PNV, entendemos que Vox. Yo lo que estoy pensando es qué va a hacer el Partido Socialista y los diputados de Castilla y León o por Castilla y León en el Congreso en esa votación del jueves. Vamos a ver quién defiende a Castilla y León y quién no defiende a Castilla y León, quién defiende a la ganadería, al medio rural, a nuestra forma de vida y quién no la defiende. Por lo tanto, esa es la respuesta que tiene que dar la Cámara, ¿no? Y los diputados de Castilla y León o por Castilla y León.
qué cree que va a hacer el Partido Socialista y los diputados del Partido Socialista de Castilla y León? Pues yo lo que desearía que hiciesen es que se colocasen al lado de los intereses de nuestra comunidad, que es lo que tienen que defender, de los intereses de los ganaderos. Mucho me temo que va a ser lo contrario. Van a colocar su voto en defender a Pedro Sánchez de forma ciega y, por tanto, en esa carrera loca en contra de todo el mundo y de las instituciones europeas, pues van a mantener esa cerrazón. Probablemente no me gustaría, pero pienso que podrá ser así. Ojalá me equivoque. Este viernes, consejero, entró en vigor en la Unión Europea una modificación del convenio de Berna que rebaja ese estatus de protección del lobo, lo que abre la puerta a modificar también la directiva Habitats para pues matar poblaciones de este gran carnívoro. Ustedes también se agarran a esto para que cambien las cosas, ¿no? Esto también es un antes y un después, desde un punto de vista europeo que también era muy restrictivo en este sentido. Muy importante. Nosotros llevamos trabajando varios años en Europa para conseguir esto, ¿no? Los eurodiputados españoles, algunos, no los del Partido Socialista, los eurodiputados del Grupo Popular Europeo han trabajado mucho en esto. Todos hemos trabajado para que no solo Europa, sino el convenio de Berna, que son 50 países, no solo son los 27 países europeos, sino 50, han decidido que el lobo tiene que tener una protección simple, no una protección estricta. Y el viernes, efectivamente, la Comisión Europea, recordemos, cuya vicepresidenta es Teresa Rivera, ha pedido a los colegisladores, que es el Parlamento Europeo y el Consejo, pues ha pedido el cambio de la directiva, ha pedido que el lobo pase a estar simplemente protegido y no estrictamente protegido, en una situación de absoluta incongruencia. Quien es vicepresidenta de una comisión que pide eso a los legisladores europeos introdujo la estricta protección en España y mantiene políticamente esa defensa porque así lo mantiene el Gobierno de España. La solución sería llegar a esa situación antes de 2021, donde no se podía cazar al sur del Duero, sí se podía cazar al norte del Duero, o incluso están ustedes dispuestos a ceder un poco más. ¿Cuál sería, digamos, la situación ideal? No, la situación ideal es, por supuesto, inmediatamente volver a la situación de antes del 21 y, por tanto, al norte del Duero recuperar la Junta de Castilla y León la gestión de la especie, una gestión que se hacía donde se determinaba por cupos comarcales cómo había que hacer para mantener el estado de conservación favorable, pero limitar los daños a la ganadería, hecho por funcionarios públicos, técnicos, de forma muy rigurosa y, desde luego, el paso siguiente es que cuando Europa cambie, y esperemos que sea este año, la directiva, el sur del Duero recupere también la gestión para la Junta de Castilla y León, que no la tiene por decisión europea, por la directiva del 92, que es lo que se va a modificar con toda seguridad este año 2025. Usted que se relaciona y ha hablado con muchos ganaderos, entiendo, durante todos estos años. ¿Cómo ha cambiado su vida? Entiendo que tienen que estar muy pendientes todos de estos ataques. Hay ataques, incluso ganaderías, que pueden sufrir 2 ataques durante una noche. ¿Cómo es el día a día de un ganadero en estos momentos? Pues muy difícil, porque claro, no solo tenemos que valorar el valor del ganado, el valor de los animales preñados que pierden a sus crías, del estrés que impide que tengan leche, no, hay que valorar el estado psicológico de esos ganaderos que día a día se levantan no sabiendo que se van a encontrar. 6.000 cabezas de ganado muertas el año pasado, 2024, por el lobo. Es absolutamente terrible, ¿no? ¿Y esto hace que se replanteen muchos de ellos mantener las explotaciones o ese relevo generacional de que tanto se está hablando últimamente en el campo? Por supuesto, es muy difícil exigirles que se mantengan ahí y, por tanto, esto está ocasionando no solo el cierre de explotaciones, sino, como tú bien dices, que haya pocas vocaciones de mantener la ganadería extensiva y extensiva, y eso es muy grave. Primero, porque eliminaríamos un modo cultural de ganadería en nuestro territorio. Segundo, eliminaríamos una forma excelente de producir alimentos de calidad, ¿no?, para las personas y, desde luego, vaciaríamos nuestros pueblos. Y eso implica pues, embastecimiento del medio rural, más incendios y, por tanto, algo absolutamente negativo. Esto no solo va de lobo y ganado, va también de personas y va de territorio. ¿Por qué Ávila, Zamora y Segovia son las más afectadas? Sobre todo Ávila. Decía usted ayer que ya se han cruzado ya ciertas líneas rojas y que la situación en esta provincia es insostenible. Bueno, deriva de la estricta protección. Ahí teníamos el ejemplo. En Castilla y León, antes de que el gobierno hiciese esto, el 80% de los lobos estaban al norte y causaban el 20% de los daños por el control que hacía la Administración, la Junta de Castilla y León, de las poblaciones. Al sur estaba el 20% de los lobos y causaban el 80% de los daños. Ahí es donde era estricta protección y la Junta no podía controlar esas situaciones. Eso es un claro ejemplo de que el control y la gestión del lobo por las comunidades autónomas, por los organismos correspondientes, en este caso la Junta de Castilla y León, es un buen ejemplo de equilibrio entre ganadería
y pervivencia del lobo. Y claro, si no se pueden cazar los lobos, hay más manadas y de hecho se están expandiendo y colonizando otros territorios donde no era habitual. Estoy pensando en Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid. Esto afecta a toda España, claro. No es un problema solo de Castilla y León y de las comunidades más loberas, sino que otras territorios que no tenían este problema lo están empezando a tener. Por eso precisamente siempre hemos tenido las más loberas, que son Galicia, que es Asturias, Cantabria y Castilla y León, hemos tenido el apoyo de otras comunidades autónomas, de las que tenían lobo también, Aragón, País Vasco, Madrid, sino de las que no lo tenían, porque lo iban a tener, iban a causar esos problemas a su ganadería. Por lo tanto, ha sido un entendimiento general de que esto tiene que tener un coto y tiene que tener un equilibrio, que es lo que buscamos, que es lo que había y es lo que se rompió en el año 21 por la acción torpe, desde luego en contra del territorio y de todos los intereses del territorio por parte del Gobierno de España. Y yo le insisto, si no es un problema político, si hay comunidades de todo signo político que están teniendo este problema, si están todos los sindicatos agrarios, cada uno con su ideología, vamos a decirlo así, también de acuerdo, los ganaderos, ¿por qué el Gobierno se aferra a no cambiarlo? Hasta Europa está, digamos, haciendo un viraje en este sentido y suavizando estas normativas. ¿Por qué el Gobierno se empeña? ¿Por qué el Gobierno no se adapta a esta nueva ola de, bueno, vamos a cambiar un poco las cosas, vamos a intentar que esa coexistencia exista? Bueno, yo creo que primero fue un error porque se fiaron en determinadas organizaciones ecologistas o una determinada organización ecologista que puso en marcha el procedimiento y luego pues están en un sostenilla y no en medalla, es decir, van entrando patada hacia adelante, ven que se cierra el círculo, entonces creían que contaban con el apoyo de Europa y se jactaba la vicepresidenta Teresa Rivera que contaba con el apoyo de Europa y de hecho el comisario Sinkevicius con el que yo estuve en los primeros años, hace 3-4 años, parece que bueno, pues que lo amparaba, ¿no? Ha cambiado completamente, la realidad es absolutamente distinta, política europea y nacional, por lo tanto el sostenella y no en medalla es una irresponsabilidad total y absoluta. ¿Qué van a hacer, aparte de la iniciativa que se va a llevar al Congreso, desde un punto de vista legislativo, político, las comunidades loberas, Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León? Yo no sé si van a hacer un frente común para emprender una nueva guerra, entre comillas, contra esta situación. No se trata de emprender una guerra, sino defender el territorio, que es lo que hemos hecho siempre. Antes, ahora y lo haremos siempre. Lo que vamos a hacer, si no sale adelante las enmiendas a la ley de desperdicio alimentario que se aprobaron en el Senado, nosotros tenemos preparado un documento para solicitar, poner en marcha ante el Ministerio de Transición Ecológica el mismo procedimiento que dio lugar a la inclusión del lobo en el ESPRE, la solicitud de la exclusión del lobo del ESPRE. Por tanto, esa vía está abierta también y si el jueves no tiene éxito, presentaremos esa solicitud y, por tanto, intentaremos que a través del mismo procedimiento en que se catalogó, se descatalogue a la vista de todo lo que está ocurriendo. Los nuevos censos de incremento de población y territorio, los incrementos de daño del 47 y 40%, los vientos europeos y, desde luego, hay pocas razones. ¿Qué razones van a ser para decir que no? Por cierto, se quejaban el otro día las OPAs que el Gobierno tiene que pagar la mitad de los daños compensatorios a los ganaderos afectados y no lo está haciendo. Es que es todo, es decir, es que el panel de agravios es muy importante, ¿no?, del Gobierno de España respecto a los intereses del medio rural. Efectivamente se comprometieron a transferir 20 millones de euros a las comunidades autónomas para esos daños y para medidas preventivas. Bueno, pues ha sido un incumplimiento total, ¿no? Se cumplió el primer año y tarde, no lo permitían justificar, es decir, no ha sido así, el cumplimiento ha sido totalmente la mitad prácticamente de esos importes y lo hemos cubierto la Junta de Castilla y León, que desde luego siempre vamos a estar al lado de los ganaderos, pagando las compensaciones y pagando medidas preventivas, que es muy importante. Llevamos más de 3 millones de euros en proyectos que pagamos a ganaderías para que tomen medidas preventivas, donde se pueden tomar. ¿Y se les paga en tiempo y forma? Porque también hay cierto retraso a veces, ¿no? Bueno, nosotros estamos en un sistema en el que antiguamente se tardaba más de un año en pagar y ahora estamos pagando en unos pocos meses. Siempre al principio de año, con el nuevo presupuesto, pues puede haber una cadencia mayor de tiempo, pero yo creo que es razonable el tiempo en el que pagamos. Y decía que donde se puedan tomar, porque hay otra imputación que se hace desde algunos ambientes, ¿no?, de conservacionistas. No, háganse medidas preventivas. No, perdón, la ganadería extensiva no es estabular el ganado y llevarlos a una explotación cerrada. Eso es la ganadería intensiva.
extensiva. No podemos cambiar ese modelo de explotación. Y la ganadería extensiva, las vacas que están en los puertos no permiten que sean recogidas, ¿no? Como un rebaño. Permite cuando en determinados momentos o cuando las vacas son parideras. Es decir, no se puede cambiar, no se puede decir que la defensa de esto está en cambiar el modo de explotación. La ganadería extensiva y semi-extensiva es un valor importantísimo, cultural, gastronómico, desde luego desde el punto de vista del medio natural, y no lo podemos perder. ¿Qué asociación ecologista fue la que el gobierno se fió de ella demasiado? Ascel. ¿Cuál? Ascel. Ascel, vale. Todos los días tenemos una encuesta a los seguidores en las redes sociales. Hoy le hemos preguntado precisamente por este asunto. Vamos a ver enseguida, ahí ven la pregunta. ¿Cree que el lobo debería tener menos protección ante el aumento de ataques al ganado? Bueno, pues somos una comunidad lobera, está claro. Un 61% dice que sí y un 39% dice que no. No sé si habrá muchos votantes de Ascel en este 39%. No era ni de aquí. no era de aquí. No era de aquí, ni siquiera era de aquí. No conocía bien Yo creo que comunidad. estaba preparado por parte del Gobierno de España. Tú me lo pides y yo lo concedo. Bueno, vamos a ver qué le preguntan nuestros contertulios que están aquí observando. David. ¿Qué tal? Buenas noches, consejero. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, yo creo que es satisfactorio ver cómo las comunidades de nuestro país son solidarias con las comunidades loberas, porque en el año 2021 no lo fueron, en la Comisión Estatal de Patrimonio Natural, que comunidades que nunca van a sufrir el problema del lobo, como Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla, pues dieron la espalda. Y votan también, votan. Entonces yo creo que es satisfactorio que haya mayor solidaridad con las comunidades loberas. Estoy de acuerdo. Yo no sé si ante estos... Ha habido pocos episodios de grandes nevadas este invierno, y eso suele ser muy beneficioso para el lobo por dos cuestiones. La primera, los angulados se quedan atrapados, más fácil para el lobo. Y luego comentaba que la ganadería extensiva no se suele estabular, pero sí que hay, por ejemplo, en el norte de Palencia, hay muchas veces que ante grandes nevadas se las estabula, y ahora, como no ha habido grandes nevadas y te lo ahorras en pienso, pues las dejas en el monte. ¿Temen que si ya tenemos altas cifras de ataques de lobos, este invierno va a ser incluso peor que en anteriores ediciones por estos condicionantes que se han dado? Está muy bien traído, porque efectivamente es así. Es decir, eso favorece que el alimento más fácil para el lobo, que es la ganadería, que son los terneros recién nacidos, que son las vacas que están todavía después de dar a luz un ternero débiles, por lo tanto favorece efectivamente el incremento de los daños, y mucho me temo que si seguimos así el censo de daños del año que viene va a ser superior, muy superior. Carmen. Buenas noches, consejero. Y estaba ahora sorprendida de los datos de la encuesta realizada por esta casa, porque yo cuando hoy leí esta mañana la pregunta, dije, bueno, después de escuchar los datos, incluso escuchando ahora esta entrevista y la lectura de esos datos que las propias organizaciones agrarias facilitan, los de todo signo, dices, bueno, mucha más de la mitad de la gente tiene que estar realmente convencida de que esta es una buena medida. ¿Por qué cree que todavía ese casi 40%, por ejemplo, de los votantes en esta encuesta, siguen considerando que regular esta coexistencia, como usted dice, es algo negativo? Bueno, yo creo que el lobo es una especie mítica que produce acercamiento y admiración por parte de la ciudadanía, sobre todo la que no está en contacto con la realidad, ¿no? Ahora sí les gusta ir a los restaurantes y comer una buena ternera avileña o un buen queso del norte de León o de Palencia, y entonces no se paran a pensar que las cosas no vienen porque sí, no, tienen un porqué, y ese porqué es un trabajo de ganaderas y ganaderos en muy difíciles condiciones, en el medio natural, en el monte, y por tanto no hacen esas reflexiones. También es cierto que, bueno, pues quizá políticamente a lo mejor tenemos que hacer más labor en ese sentido, más educación ambiental, y ver cómo el control de una especie no es malo, sino es bueno, el control de esa especie y de cualquier especie. Es decir, hay que controlar las poblaciones, porque si no embastecen y las más fuertes acaban con las más débiles. Es algo natural, es algo técnico y sensato, ¿no? Entonces no lo habremos hecho a lo mejor adecuadamente, pero bueno, yo creo que va calando en la ciudadanía. También es cierto que nosotros hemos sido siempre muy respetuosos con la figura del lobo. De hecho, somos una comunidad que tenemos en Zamora un centro de interpretación del lobo que es digno de ver, cuyo nombre es Félix Rodríguez de la Fuente, donde se pueden ver incluso lobos allí en vivo, ¿no? Entonces, bueno, nos preocupamos porque el lobo se conserve, su figura es una figura mítica y debemos de protegerlo, y defendemos su protección, pero buscamos el equilibrio, y el equilibrio está en lo que teníamos y no en lo que nos impuso
impuso el Gobierno de España. Merece mucho la pena ese museo en Puebla de Sanabria, ¿verdad? Sí, bueno, está en cerca de Puebla de Sanabria. Robledo de Sanabria. Eso es. José. Sí, buenas noches, consejero. Pues al hilo de esto último, quería hacerle dos preguntas. La primera es, evidentemente, el centro dedicado al lobo, que se llama Félix Rodríguez de la Fuente, al lado de Pueblo de Sanabria, que todos podemos disfrutar de la presencia del lobo relativamente cerca y ver cómo les tratan. Las veces que he acudido me han explicado que ha sido exponencial cómo ha aumentado el turismo en esa zona, que estaba muy deprimida precisamente por ese centro. Entonces les preguntaba por ese equilibrio, dado que el lobo también es una fuente de riqueza, no solamente por los cupos de caza, cuando se permita otra vez regularlos, su existencia, mediante la caza, quiero decir, en la cual los municipios obtienen un aprovechamiento económico por subastar determinada licencia, sino también la generación de turismo que supone. Y por otro lado es, en relación con la ganadería extensiva, usted ha hablado de las medidas preventivas. Claro, todos vamos a un puerto de montaña y vemos que las vacas están ahí. Claro, pero no deja de ser un negocio. Como negocio uno tiene que cuidar su negocio. Y he leído en su informe que hay medidas se han subvencionado cerramientos, y le pregunto, ¿se han subvencionado también la compra de mastines? Tenemos el mastín leonés, que es precisamente para eso, para que cuide al ganado del lobo. Es decir, ayudarles a los ganaderos a que tengan ese tipo de animales de cuidado de su ganado. Sí, respecto a la primera pregunta, por supuesto que el lobo también es un valor turístico. En el equilibrio está la defensa del mantenimiento de las poblaciones. Pero, hombre, allí donde los daños a la ganadería son intolerables, hay que establecer una reducción de población. Por tanto, hay que mantener el valor del lobo. Y la Junta siempre lo ha defendido, y siempre, por eso, hace, pues en los años 70 y tantos, 80, había 400 lobos en Castilla y León. Ahora hay cerca de 2.000. ¿Por qué? Porque la Junta ha hecho una gestión de incremento razonable de las poblaciones, buscando un equilibrio. Por lo tanto, sí a ese valor turístico, pero también sí a nuestra ganadería, ¿no? Respecto a lo segundo, claro que llevamos mucho tiempo subvencionando el mastín. Pasa que el mastín es un medio de defensa para determinado ganado y para otro no. Es decir, el mastín para el ganado, para las ovejas, las cabras es un buen aliado, para las vacas es menos aliado, y por tanto sí está también el mastín y otros perros como el carrea, sí que están dentro de las medidas preventivas que la Junta de Castilla y León paga, a pesar de que el Gobierno de España no pague lo prometido. Bueno, me ha sorprendido cómo saben los contertulios de ganadería, ¿eh? Sí. Se han preparado bien. Muy preparado. Consejero, ¿hoy ve la luz al final del túnel con esta iniciativa del Senado, lo que se va previsiblemente a aprobar en el Congreso? ¿Hay un antes y un después? ¿Hoy, digamos, puede dar un mensaje de mayor tranquilidad a los ganaderos, o no hay que lanzar las campanas al vuelo? No hay que lanzar las campanas al vuelo. Aquí lo que tiene que haber es voluntad por parte del Gobierno de España. El Gobierno de España siempre buscará las potestades públicas de la legislación estatal y de la potencia que tiene el Gobierno de España para poder impedir las cosas. Por lo tanto, lo que tratamos de pedir al Gobierno de España es que sea sensible con el territorio. ¿Qué le hace falta? ¿Qué le hace falta? 6.000 cabezas muertas el año pasado, incremento de poblaciones de lobo, distribución territorial mayor, Europa, la Europa que siempre ha sido una banderada de la protección natural, de muy estricta protección natural. Ya vemos que los condicionantes ambientales europeos son muy estrictos. Va en esa vía. ¿Qué le hace falta? ¿Para quién gobierna el Gobierno de España? Si no gobierna para los territorios, para nuestro medio rural, para nuestra ganadería, que es un valor fundamental, no solo de Castilla y León, sino de toda España. ¿Qué le hace falta? ¿Para quién gobierna? Bueno, no sería la primera iniciativa legislativa que el PP consigue mayoría absoluta en contra de los votos del Partido Socialista en el Congreso. O sea que, bueno, veremos a ver qué ocurre, a ver si es la semana que viene. Consejero de Medio Ambiente, gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Gracias siempre a vosotros y a los contertulios, que verdaderamente están muy preparados. Muy preparados, ¿eh? Aquí viene a hacer un examen. Gracias.